Hola, 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 hola. ¿Cómo lidiar con el miedo? Qué pregunta. El miedo es algo que siempre me ha llamado la atención, el tema del miedo, porque considero que durante la mayor parte de mi vida yo vivía con una enorme cantidad de miedo dentro de mí. No podía vivir tranquila, no podía vivir en paz. Siempre algo me retenía o, o me limitaba. Y no era libre, no vivía siendo libre. Y me enojaba, viví mucho tiempo enojada conmigo misma por ser de esa forma, por vivir con tanto miedo, por sentir que siempre alguien intentaba atacarme, por ser tan cobarde, etcétera, etcétera. Y se convirtió en un ciclo de supervivencia. Es decir, que yo intentaba salir viva de mis días, porque según mi cabeza siempre había algo, alguna situación o una persona que intentaba hacerme daño. No podía vivir así. Era sofocante. Era, por decirlo de una manera más dura, una esclavitud mental. Y no era lindo, no era lindo. También me di cuenta que hay una gran diferencia entre sobrevivir y vivir. No es lo mismo. Porque al sobrevivir, tus días son una tortura. Al darte cuenta que cada acción tuya es un acto de defensa. Estás alerta todo el tiempo. Estás en modo supervivencia. Por mucho tiempo yo pensé que esa era la manera en que iba a vivir siempre. Y me di cuenta que vivir es algo completamente distinto. Porque uno al vivir no siente como si un cuchillo estuviera en tu espalda a punto de ser clavado en medio de todo el mundo. Y no, eso no es vivir. Pero hasta ese entonces yo no lo sabía. ¿Y cómo fue que lo supe? ¿Cómo hice este gran cambio? Bueno, yo lo llamo gran cambio, pero aún estoy en ese proceso y seguiré. A mí me gusta llamarlo un despertar de conciencia y creo que también lo he leído con ese nombre, o un despertar espiritual, en el que te das cuenta de cómo has estado viviendo, la manera en cómo has estado viviendo, tanto contigo mismo o misma como con los demás, tus relaciones con otras personas. Y justamente al ser consciente de cómo has actuado, de tu conducta emocional, es que el panorama de tu vida se aclara un poco y se va aclarando gradualmente mientras más consciente eres y más practicas esta vida a conciencia, porque sí, es una práctica y tú tienes que quererlo. Pero bueno, creo que me estoy adelantando como siempre, así que pues ahí comenzó. Digamos que el año pasado, no quiero dar mucho contexto en cuanto a mi historia, pero el año pasado fue que comenzó este despertar de conciencia para mí y desde entonces ha sido una odisea, una travesía total, un reto de todas maneras, pero totalmente enriquecedor, totalmente. Siendo consciente es como yo he encontrado la manera y aprendido a cómo lidiar con él. Y lo sigo haciendo. Igual fue el mayor aprendizaje para mí. ¿Cuál ha sido la manera en que yo pude sentir que ha habido un progreso de verdad en cuanto a mis inseguridades, ¿no? Pues justamente esta frase, aun así sea muy corta, me abrió los ojos inmensamente. Y es: no existe una parte asustada dentro de ti, ni tampoco una valiente.
uno solamente experimenta estas emociones, esos sentimientos, ese pensamiento intrusivo. Uno los experimenta, uno escucha el pensamiento, uno los observa, tanto el pensamiento como la emoción, y en este caso es el miedo. Pero el miedo no somos nosotros. El miedo es una emoción que existe en el espacio, en el universo, que entra y sale. O al menos eso debe ser. Debe entrar y debemos dejarlo salir. Tal como toda emoción. Pero con el miedo es un poco más complicado dejarlo ir, ¿no? Lo sé. Pero el truco está en no involucrarte con el miedo. En no darle vuelta al miedo, no responderle. Porque cuando digo que no existe el miedo dentro de mí, ni tampoco existe la valentía, ni tampoco existe la alegría ni la tristeza, quiero decir que yo simplemente experimento esas emociones, como todo ser humano. Nosotros no somos nuestras emociones. Porque al tú mismo decir no tengo miedo, estás reconociendo y dándole poder al miedo de que existe dentro de ti. Y eso no es así. Al responderle, al jugar con el miedo, uno está ya dándole cuerda. Y al menos en mi experiencia así es justamente como no funciona. Y como en vez de ayudarme a veces me juego en contra. Y termino siendo dominada. Entonces, ¿qué hacer cuando uno empieza a sentir miedo? Para mí es sudar, nervios, un dolor en el estómago, un dolor leve, pero se siente ahí los nervios rondando en mi barriga. Y uno puede sentir la energía, ¿no? Dentro de nosotros cuando empezamos ya a percibir el miedo dentro de nosotros. Se puede sentir como está empezando y pues es terrible. Y lo que usualmente uno hace es decirse, ya todo está bien, no pasa nada, tranquilo, tranquila, no tengas miedo. Automáticamente, no tengas miedo. Y yo creo que la solución es simplemente dejar el miedo ser. Déjalo ser. Déjalo entrar, respira, relájate y déjalo ir. Como cualquier otra emoción. Tal como cuando uno está feliz, como uno está triste, uno experimenta la emoción y la deja ir. Claramente no quiero imponer ninguna opinión en los demás, eso es mi perspectiva y como yo he aprendido, lo he aprendido y lo he practicado, entonces lo comparto. Dejar ir al miedo ha sido para mí la manera más, no quiero decir fácil porque no es fácil, más retadora, pero al mismo tiempo la más efectiva y la que más natural con el tiempo se ha ido dando. Porque claramente el miedo es una emoción que toda la vida vamos a sentir, pero el truco está en saber cómo lidiar con ello, ¿no? Y al darnos cuenta de que el miedo existe en el mundo y no en nosotros, te das cuenta que tú no eres tu miedo. El miedo es una emoción negativa que uno experimenta a raíz de las vivencias del mundo exterior. Tú no eres tu miedo. Entender eso ha sido clave en mi vida y en mi camino espiritual. Porque me he dado cuenta que si quiero ser libre, realmente tengo que dejarlo ir. Y dejar ir es soltar al miedo, es un proceso que suena tan fácil y lindo. Y lindo es, pero requiere de mucha práctica. Y sí, no es de un día para otro, porque estoy segura, hablo de mi experiencia, desde mi experiencia, que a lo largo de nuestra vida, algunas veces vamos a flaquear o vamos a levantarnos con el pie izquierdo. Y va a ser un poco más retador intentarlo y probablemente fallemos 1, 2, 3, 500 veces. Pero por alguna razón vivimos tanto tiempo, ¿no? Para intentarlo, levantarnos otra vez y
y seguir luchando por nuestra propia libertad. Entonces, ¿cómo lidias con el miedo? Dejándolo ir, soltándolo, abriendo el corazón, experimentando la sensación de miedo, respirando, relajándote y soltándolo. Y claramente no tiene que ser todo este proceso pasar en un segundo, ¿no? Muchas personas se toman su tiempo con las emociones y requieren de más tiempo, para la redundancia, para poder lidiar con aquellas. Entonces no te frustres si es que tú crees que no lo estás logrando o que no hay avance, no hay progreso. No te frustres porque es todo un proceso. Es parte de la vida, es parte de una de las lecciones de vida que aprendemos mientras estamos aquí en la tierra. Y pues eso, yo aprendí todo lo que les estoy contando ahora a través de un libro que para mí ha sido clave en cuanto a mi crecimiento espiritual. Se llama La liberación del alma, de Michael A. Singer. Recomiendo muchísimo este libro si es que te interesa todo el tema espiritual y cómo poder crecer personalmente y ser libre de ti mismo, tal como lo dice el autor. Para mí buscar mi propia libertad siempre va a ser lo primero y yo creo que empieza acá, ¿no? Empieza siendo conscientes de cómo queremos vivir y es una decisión que requiere mucho coraje, porque yo lo veo como hay dos caminos frente de mí: o seguir viviendo creyendo que el miedo es más fuerte que yo, o dejarlo ir. Realmente para mí es así, hay dos opciones frente a mí y yo escojo dejar ir, yo escojo soltar al miedo. Aún así me tome toda la vida aprender, es una decisión y una práctica que estoy dispuesta a llevar de la mano. Y eso. Aún sigo en este proceso, obvio. Y sí puedo asegurar y afirmar que desde que empecé han habido días hermosos, han habido días muy liberadores, pero han habido otros días muy oscuros, muy grises, en los que me cuesta muchísimo aplicar todo lo que les estoy contando. Es normal que hayan días buenos y días malos. A pesar de que venga una semana entera de días malos, va a llegar el día bueno. Pero si tiras la toalla hoy, jamás lo sabrás. Espero les haya servido este video, esta reflexión acerca de mis miedos, cómo lidiar con ellos, cómo superarlos, cómo vivir más libre y puedan aplicarlo. Y me encantaría saber de ustedes un poco más en los comentarios. Quisiera saber si ustedes tienen alguna manera en cómo lidiar con el miedo, porque pueden haber muchísimas y quisiera conocer alguna, aparte de la que les he dicho. ¿Cómo ustedes lidian con el miedo? ¿Ustedes creen que han tenido algún despertar de conciencia a lo largo de su vida? ¿De qué manera? ¿Cómo se dieron cuenta? Quisiera leer un poco más sobre ustedes en los comentarios, si es que ustedes lo desean. Y eso, espero leerlos. Gracias por ver, gracias por estar aquí, por escucharme y pues los veo en el próximo video. No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho y compartir el video, me haría muy feliz y me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.